Alonso. Alonso ganó la primera. Alonso ganó la primera, Colombia. Y aquí está. Esta es la imagen del día, las notas del himno nacional de Colombia que se escucharon hoy en los Losail, Qatar, donde David Alonso, español de nacimiento y colombiano por su mamá, e inscrito como nacional nuestro en la Federación de Motociclismo, se hizo hoy campeón de la carrera inaugural en la competencia mundial de moto de 250 centímetros cúbicos. Alonso, con tan solo 17 años, tiene ya 5 victorias y 9 podios en las competencias internacionales de Moto 3. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1 todavía está pendiente el viaje de congresistas a Suiza y varios temas que la industria del tabaco quiere que el Congreso discuta, dice la lobista que protagonizó el trámite de la ley de vapeadores. Han sido 10 meses de maniobras para no elegir contralor en propiedad, dice Jennifer Pedraza, luego del fallo constitucional que le dio al Congreso licencia para aplazar más. Ecuador investiga bienes y relaciones de exprofesora de policías colombianos que celebró el cumpleaños de alias Fito, el macrocriminal de Ecuador que busca toda América Latina. Urbanización pirata de estrato 25 en los cerros orientales de Bogotá. Veedores denuncian connivencia de alcaldía, CAR, fiscalía y otras. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el joven piloto David Alonso ganó en Qatar la primera carrera de la temporada en Moto 3. Dairo Moreno anotó golazo e igualó el récord de Galván Rey como máximo artillero del fútbol colombiano. Y después de 19 años, volvió una calificación de 10 o puntaje perfecto al Campeonato Universitario de Gimnasia Artística de los Estados Unidos, gracias a la colombiana Luisa Blanco. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En Colombia no hay reportes de muertes por consumo de marihuana, pero en cambio hay 59 muertes documentadas por uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en solo 7 años. No obstante, el Congreso rechazó la regularización del uso de la primera y aprobó con celebraciones la regularización de la segunda. Gustavo Monge. Mónica, una de las protagonistas de la aprobación de la ley fue una lobista nombrada por Philip Morris, la principal fabricante de tabaco y vapeadores, quien dice que aún están pendientes su invitación a Suiza para los congresistas y varios temas que el Congreso debe debatir. La Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión, Alterpro, celebró el final del trámite legislativo de la ley que regulará el vapeo y consumo de cigarrillo electrónico. Pues que las tabacaleras, algunas de estas estén dentro del gremio, no significa que ellos estén como tratando de blanquear su imagen, sino por el contrario, lo que están haciendo es entregarle a la población consumidora nuevas alternativas para la administración de nicotina y tabaco. A pesar de la condición asociativa de su organización, ella le agradeció su designación como directora a la Philip Morris, la misma empresa radicada en Suiza, que invitó a los congresistas que discuten el proyecto a viajar a Neuchâtel. Eso fue una de las alertas que se nos dijo, que muchos de la industria tabacalera estaban apoyando que se formaran asociaciones para la defensa del vapeo, que las financian. Las demás de los congresistas no pudieron ir porque creo que si hubieran ido por lo menos hubieran incluido el enfoque de reducción de riesgo y daño. El daño, no obstante, fue algo que jamás se discutió en el trámite de la ley y no se dejaron constancias actualizadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud tiene documentada la muerte de 59 usuarios
en los 5 años que lleva en Colombia consumiéndose el tabaco electrónico y los vapeadores. Lo tiene prohibido México, lo tiene prohibido Uruguay, lo tiene prohibido Argentina, Venezuela. Hay una cantidad de asociaciones que están camufladas, que reciben recursos de la industria, o son la industria que se ha agremiado para estar en contra de estas regulaciones. Alterpro fue en este caso la impulsora del proyecto y del fallido viaje de los congresistas. Según la estrategia identificada en el mundo, las asociaciones se crearon para contrarrestar la recomendación de prohibir el vapeo y sus similares, que se basa en el hecho de que estos han producido la muerte a consumidores suyos a una velocidad mayor que la del cigarrillo. Hay una constitución que dice el libre desarrollo de la personalidad y ya es la decisión de cada una de las personas de utilizar X o Y producto. La idea era promover regulaciones como las que se acaban de aprobar en el Congreso, en vez de la prohibición que adoptaron los países que acataron el Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Lo aplazan, sí. Porque ellos van a ir a Suiza. ¿Así? Que entre otras cosas es un viaje espectacular, ¿no? La lobista de Philip Morris insiste en la invitación a los congresistas y también es clara en cuál es la dirección legislativa que se espera que ellos tomen. Para que próximamente podamos también tener una reglamentación que incluya la diferenciación de los productos y pues abrir otras discusiones claramente en el marco de lo legal. Por el momento, ni los congresistas ni la tabacalera suiza han explicado cuándo será el viaje ni el próximo proyecto de ley. Los derrotados en el Congreso son los neumólogos. Su asociación profesional no solo tiene las pruebas científicas de los 59 muertos que estos aparatos han producido en 7 años, sino que atienden a los pacientes. Para ellos es claro que estas formas son mucho más dañinas que las anteriores del tabaco. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos tuvieron en su época un argumento de salud. Según sus inventores y promotores, reducirían el consumo de nicotina y con el tiempo bajarían la adicción. Pero la experiencia médica demostró lo contrario. Ya los muertos se estiman en miles en el mundo y en Colombia hay documentados 59, desde que se introdujeron en el mercado en 2017. Que demostraron que ese vapor que se expone altera el ADN, que es como el núcleo, la información nuclear de la célula, y la cambia y hace que esa célula empiece a transformarse y aparecen cambios precancerosos. Se ha visto que en los niños puede causarles dolor en el pecho, les puede causar arritmias o cambios en el ritmo cardíaco, les puede causar aumento de la tensión en personas muy jóvenes. Inclusive se ha llegado a reportar que llegan a presentar lo que comúnmente se llama derrame cerebral. Tenemos inflamación de las vías respiratorias, inflamación de las vías aéreas, enfermedad cardiovascular. La Asociación de Profesionales se siente un David luchando contra Goliat, pues ellos solo cuentan con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja prohibir los vapeadores, mientras que las tabacaleras cuentan con un ejército para hacer lobby en todo el mundo. No dejan ni hacer turismo. Las tabacaleras ya sienten que tienen que buscar nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones, ¿dónde están? En nuestros niños, en nuestros adolescentes, que caen en la manipulación de la publicidad. Estas industrias han diseñado productos para sustituir el tabaco, pero también para bajar la edad de los consumidores. Desde el punto de vista de marketing, sabemos que tienen un objetivo, que son los más jóvenes. Pues para eso hacen esencias, sabores. Vienen con una variedad de sabores y de aromas que ya hasta la cuenta se ha perdido. Chicle, goma, manzana, banano. Las personas que prueban esto terminan siendo consumidores también de cigarrillo convencional. Nosotros los llamamos consumidores duales. Pero la evidencia científica es contundente, pues no existen registros de fumadores de cigarrillos de papel cuyas afecciones pulmonares se hayan desarrollado a la velocidad que lo han hecho las de los vapeadores y consumidores de cigarrillos electrónicos. Hace 10 meses que Colombia tiene un contralor que el Congreso no eligió. Al terminar el periodo del anterior, le dejó el escritorio de una resolución temporal de nombramiento. El Congreso, que se ha negado a elegir, recibió esta semana un aval de la Corte Constitucional para no hacerlo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, durante los mismos 10 meses, la representante Jennifer Pedraza ha luchado en la Cámara para que se haga la elección. Ella dice que más que temas técnicos o legales, la demora ha sido porque así lo quiere el Partido Conservador y el presidente del Senado, Iván Name.
Ayer cumplió un mes como fiscal Marta Mancera, a quien nadie eligió para ese cargo por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema. Pero hace 10 meses, Carlos Mario Zuluaga es contralor sin que nadie lo haya elegido y sin que nadie le reclame por su negligencia al Congreso, que esta semana recibió una sentencia de la Corte Constitucional que le pide no elegir a uno nuevo. Sí, juro. Más allá de los detalles legales, la representante Jennifer Pedraza lo que interpreta es una maniobra de las directivas del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Hubo 3 intentos que presionamos desde el Congreso de la República de que iniciara de nuevo el proceso de elección de Contralor, pero siempre los partidos liberales y el Partido Conservador se movieron dentro del Congreso para frenar ese proceso de elección de Contralor. En septiembre del año pasado tuvieron una reunión secreta del presidente del Senado, Iván Name, el jefe conservador Efraín Cepeda, el contralor no elegido Carlos Mario Zuluaga y su nominador informal, el excontralor Felipe Córdoba. La representante Pedraza les preguntó si se reunieron para cuadrar el alargamiento del mandato del contralor no electo, pero el presidente del Congreso lo negó sin dar ninguna explicación. Sí. Es de mi conocimiento la reunión a la que hace referencia la nota periodística. Sin embargo, esta no tuvo la naturaleza que indica que tuvo, ni se abordó lo señalado. El excontralor Rodríguez, en el mismo mes, había interpuesto una tutela que hizo su trámite y finalmente fue seleccionada por la Corte Constitucional, que resolvió que todavía no se puede elegir contralor. Si el Congreso no ha iniciado el proceso de elección de contralor cuando la ley lo obligaba, mucho menos ahora que tienen una decisión de la Corte Constitucional con la que ellos se sienten cómodos en su mayoría, desde el presidente del Congreso, el señor Iván Name, quien desde siempre ha estado torpedeando los procesos de elección. Según los comunicados del Congreso, las actuaciones se han demorado por distintos motivos. Incluso algunos congresistas interesados advertían lo inconveniente de avanzar en ese proceso. Esa elección en épocas preelectorales de aquí al 29 de octubre me parece que no va a ser fácil porque, por supuesto, pues las sensibilidades están a flor de piel. Se inventaron una cantidad de excusas increíble para frenar los 3 intentos previos de elegir contralor, esperando a que la Corte Constitucional tomara esta decisión de frenar el proceso de elección. Esta semana, justo cuando el Congreso había anunciado la elección de otra universidad para el proceso de elección, llegó la orden de la Corte Constitucional que ampara una demora indefinida en la elección y, en consecuencia, prolonga indefinidamente el mandato de un contralor que no fue electo como lo ordena la Constitución. Alias Pacho Malo duerme esta noche en una celda de La Picota en Bogotá. Fue trasladado al comenzar esta semana desde la sede de la Fiscalía de Cali, que la fiscal no electa Marta Mancera visitó esta semana. Víctor Ballestas. Mónica, hoy también la revista Raya publicó sobre los bienes que él acumuló y los gastos en el exterior que él hacía a pesar de su sueldo de 2.7 millones de pesos. Pero también se investigan las propiedades y negocios de quienes han sido sus compañeras permanentes. Noticias 1 supo que el pasado lunes la fiscal general encargada Marta Mancera visitó Cali para adelantar varias reuniones. Casualmente, en las instalaciones de la fiscalía en esa ciudad estaba recluido Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho Malo, ex coordinador del CTI de Buenaventura, capturado por contrabando, de quien se dice ha sido protegido por la poderosa funcionaria. Un direccionamiento estratégico. La fiscalía solo informó oficialmente de su visita el martes a las 7 de la mañana. Con unas líneas de acción muy importantes. Más tarde, ese mismo día, se conoció que Pacho Malo había sido trasladado a Bogotá, a una celda de la cárcel La Picota. Sin embargo, su reseña aún no aparece en el sistema, le dijo el IMPEC a este noticiero. Efectivamente. Entre tanto, hoy la revista Raya publicó, comillas, los negocios y propiedades de las parejas de Pacho Malo. Su incremento patrimonial y el de sus parejas reconocidas llamaron la atención de las autoridades. Pacho Malo solo se ganaba 2.700.000 pesos y es padre de 4 hijos. Sin embargo, viajaba constantemente a otros países. Con Lida María Suaza Soto, según la fiscalía, viajaba a hacer negocios con contrabandistas en Panamá. Martínez Ardila. Los registros publicados por Raya demostrarían que, además de varios negocios comerciales, tienen desde 2019 un apartamento en el sur de Cali. Martínez Ardila. Su otra pareja es Lady Beatriz Echavarría, su excompañera del DAS, que pertenece aún a un grupo especial de la Fiscalía.
Tiene una casa en la urbanización Brisas de los Álamos, en el norte de Cali. Esta propiedad fue adquirida por la pareja en enero de 2009, cuando ambos trabajaban como detectives del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Una tercera mujer, pareja de Pacho Malo, también sería investigada. Martínez Ardila. Es una fiscal encargada que hace poco, en medio de la indagación, fue trasladada a la seccional de Pereira. Luego de que publicáramos aquí sobre la lección que alias Fito, el macrocriminal ecuatoriano que se busca en toda América del Sur, le diera a los policías, Ecuador inició un examen de la conducta pasada de la profesora que exhibía sus videos en Colombia. Enrique Tapias. Mónica, la entrevistamos en Bogotá. Ella dice que la inteligencia ecuatoriana la está persiguiendo por haber denunciado coimas en el sistema carcelario de allá y que su relación con Fito no pasó de lo profesional. La Fiscalía General del Estado en Quito, Ecuador, citó a declarar a Claudia Garzón en una investigación que se adelanta por el presunto delito de delincuencia organizada y le solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas de Ecuador un informe sobre los movimientos financieros de esta mujer y otras 18 personas que también están siendo investigadas. Esto va para todos mis alumnos. Nos encontramos acá en Guayaquil trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña Fito, que hace también por la transformación. Él sabe que ustedes todos son policías. La exprofesora de los policías colombianos habría expuesto frente a los criminales los nombres reales de los agentes de inteligencia dentro de las cárceles de ese país, según este reporte de la Dirección General de Inteligencia DGI de Ecuador. La exfuncionaria de la Comisión de Pacificación, Claudia Milena Garzón Padilla, alias La Madrina, afín a los grupos delincuenciales organizados Águilas y Fatales, habría expuesto a los cabecillas de estos grupos delictivos los nombres e identidades reales de servidores policiales pertenecientes a la Unidad Nacional de Inteligencia Penitenciaria de la Dirección General de Inteligencia. Claudia Garzón, quien hizo parte de la Comisión de Diálogo y Pacificación Penitenciaria en Ecuador, aseguró que el contenido de los informes de inteligencia es falso, porque los presos ya tenían los nombres de los agentes. Si hablamos de quién conocía a la policía, inteligencia y líderes, entre ellos se conocían. Fue una forma de hacer ver en que yo estaba entregando una información confidencial. A lo contrario, muchos de ellos, todo el mundo se conoce con ellos, todos se conocen entre ellos. Totalmente falso. Este video en el que el macrocriminal ecuatoriano y prófugo de la justicia José Adolfo Macías, alias Fito, uno de los delincuentes más buscados en Latinoamérica, habla a los oficiales en formación de la policía, fue grabado por Claudia Garzón para una de sus clases. El delincuente aconsejó a los alumnos que busquen otro oficio. Que a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar, porque ser policía no es una profesión. El entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la comisión a la que pertenecía Claudia Garzón terminó porque las autoridades determinaron una inusual cercanía entre algunos reclusos. No era usual, digamos, una relación profesional, sino una relación mucho más cercana entre los líderes de las organizaciones, sin duda. Garzón Padilla dice que a ella la persiguen en Ecuador por haber denunciado corrupción en las cárceles. Empiezo a decir, esto es lo que cobra jueces o fiscales o policía por situaciones de necesidades de ellos. Eso así empieza la persecución que yo tuve. La policía colombiana prescindió de sus servicios, mientras que la ecuatoriana quiere interrogarla sobre su papel en ese país. En los años 70, para frenar la urbanización indiscriminada en los cerros orientales de Bogotá, se creó la avenida Los Cerros, hoy Circunvalar, que marcaría el límite entre la ciudad y su bosque protector. Más tarde, en los años 80, el Club Metropolitan pidió licencia para subir solo unos metros después del límite y allí construyó el primer edificio dentro de la reserva. Pero a partir de esta y con el obvio conocimiento y pasividad del club, se inició la construcción de mansiones que ya suman más de 50. Además de la obvia invasión de la reserva, estas construcciones han implicado sobornos, actos de intimidación a montañistas y sobre todo la pasividad de las autoridades ambientales de Bogotá. Hacia el oriente de la avenida Circunvalar termina Bogotá Urbana y comienza el bosque oriental de la ciudad, la Reserva Forestal Protectora de Bogotá, establecida por la ley en 1976. Por encima del barrio Rosales, hace décadas prolifera la urbanización ilegal de alta gama. En las narices de todos. En defensa de la Reserva Forestal salió la ciudadanía vecina y ambientalista con acciones jurídicas y administrativas, pero ya era demasiado tarde. En operativos se descubrieron talas indiscriminadas, invasión de quebradas con modificación de cauce, entre otros delitos ambientales.
ambientales. Así fueron calificados por las autoridades. Decidieron contra derecho, sin licencias de urbanismo, sin permisos ambientales, sin ningún tipo de contemplación, acabar con una zona importante de los cerros de Bogotá. Deben absolutamente ser demolidas y restaurado el medio natural en que se encontraban. Las acciones de esa época prometieron devolverle a la ciudad el bosque que le había sido robado por empresarios que aprovechaban la carretera que logró licenciar el Club Metropolitan para seguir invadiendo la reserva protectora. Pero desde entonces la carretera está más plana y los cargamentos de hierro, cemento y mármol han pasado por los controles policiales para seguir creando el barrio de evidente gusto emergente. Noticias 1 ingresó al lugar con apoyo de la policía. Un vigilante privado dijo que sus jefes no autorizaban el paso por allí, una vía pública. Sí, vía pública sí es. Pero hasta el vigilante sabe que lo que sus patrones le piden cuidar como propio es el patrimonio ambiental de todos los bogotanos. Frente a la garita, que ya tiene orden de demolición, aún se ven los estragos ambientales. Encontramos esta mansión rodeada por una malla verde que parece recién modificada y adecuada. Cuidadores murmuraban tras los arbustos, alertados por la presencia de las cámaras. Al final de la montaña permanecen los rastros de la edificación que se conocía como Bambú. Hay 7 mansiones ilegales en esta zona. Juan Felipe Namén es una de las personas que más le ha hecho seguimiento al caso. Terminaron las construcciones frente a las narices y la mirada ciega, negligente de todas las entidades. Al menos 5 entidades deben responder por acción u omisión, según los denunciantes: la CAR Cundinamarca, la Alcaldía de Chapinero, Secretaría de Ambiente, Policía y Fiscalía. Fue la responsabilidad de los funcionarios que permitieron este desastre ecológico. Y agregó: ¿cómo es posible que la Fiscalía no haya sido capaz de demostrar los delitos ambientales aquí causados? Es evidente que hay una clase emergente que tiene la capacidad política y económica para prosperar en el vecindario ilegal que ensucia el aire y el paisaje de la capital sin preocuparse por las consecuencias jurídicas de su invasión. Colombia mejoró un puesto en el índice global de terrorismo, lo que indican los indicadores. El Instituto para la Paz y la Economía de Australia publicó el miércoles la 15ª versión de su índice global de terrorismo, clasificando a 169 países del más al menos amenazado. El que más empeoró fue Kosovo, que subió 28 posiciones hasta la número 63, seguido por Israel, que subió 24 posiciones hasta el segundo lugar. Uganda, que empeoró 27 posiciones, y Ucrania, que perdió 20 posiciones y hoy está en el puesto 54. Colombia mejoró un punto y ahora está en la posición 16. Esto indica que tocó reconstruir la paz desde las trizas. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque la empresa de servicios públicos no le haya enviado la factura a su dirección física o electrónica, el servicio le ha sido facturado. Lo mejor es usar las formas digitales para averiguar su saldo y pagar. Con la virtualidad, empresas de servicios públicos han optado por enviar las facturas a través de correo electrónico. Sin embargo, hay muchos usuarios que aún no manejan las nuevas tecnologías. Por lo anterior, es recomendable siempre fijarse en la fecha de cobro para que en caso de no recibir su factura física, se comunique a la línea de la empresa para solicitar su duplicado y así evitar la suspensión del servicio. El usuario debe estar siempre atento a las fechas en las que suele pagar su servicio. Y entonces, si no le llega el recibo, lo mejor que puede hacer es comunicarse con su empresa prestadora de servicios utilizando cualquiera de los canales disponibles y solicitar un duplicado del recibo. Ante la denuncia de algunos usuarios en varias localidades de Bogotá, quienes señalaron no recibir la factura del gas física, la Superintendencia de Servicios Públicos hizo un llamado a hacer excepciones para ampliar el plazo de pago. Desde la Superintendencia hacemos un llamado a todas las empresas para que siempre estén verificando que efectivamente los recibos lleguen oportunamente a los usuarios y que en caso de presentarse algún inconveniente sectorizado por cualquier situación, se
Los invitamos a que puedan hacer excepciones a al corte. Las facturas de la empresa Avanti no llegaron a algunas localidades de Bogotá en este periodo, según la compañía, por un problema de distribución que no explicó. Sin embargo, le recomendó a sus usuarios llamar a su línea de servicios para exponer esta situación. El Papa Francisco dijo que Ucrania debería levantar la bandera blanca, es decir, rendirse y negociar. La Cancillería ucraniana le contestó que la suya será la única bandera que levanten y lo invitó a su país a una visita pastoral. En una entrevista que le hizo la televisión estatal suiza al Papa Francisco, el pontífice sugirió que Ucrania, que completó 2 años en guerra con Rusia, debería alzar la bandera blanca. Ese es un acto que internacionalmente significa rendición. Creo que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el pueblo, quien tiene el valor de la bandera blanca de negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La guerra ha dejado más de 30.000 soldados ucranianos muertos. 10 millones de civiles han abandonado sus hogares. El Papa dijo en la entrevista que Ucrania debería negociar con Rusia. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, debe tener el valor de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará? El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, rechazó indignado las declaraciones del pontífice. Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. El diplomático invitó al Papa Francisco a hacer una visita apostólica a Ucrania. Cecilia Orozco fue directora de Noticias 1 hasta la semana pasada. Ella recibió a Noticias 1 en un momento muy difícil para la supervivencia de este informativo por cuenta de su posición informativa y lo sacó adelante incluso después de que el Canal 1 resolviera prescindir de nuestros servicios por las mismas razones. Su legado no solamente forma parte de la historia galardonada de este noticiero, sino también de la libertad de prensa en Colombia. Gracias, señora directora. Mi energía de periodista de toda una vida en este oficio me ha guiado en un solo sentido: el ejercicio recto, honesto y humilde de la profesión. Cecilia Orozco Tascón, directora durante 13 años de Noticias 1, se despidió esta semana de la que fuera su casa editorial. La EPS llamó a ver cómo... Una labor que desempeñó fiel a sus principios y su compromiso con la verdad, fortaleciendo el respeto y la admiración que durante su larga carrera periodística había forjado como figura relevante e influyente en el periodismo político colombiano. Noticias 1. Desde 2011, cuando aceptó la dirección de Noticias 1, el noticiero fue galardonado y reconocido con 11 premios India Catalina a Mejor Noticiero Nacional. Cecilia Orozco Tascón. Fue reconocida como periodista del año en 2012 por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Cecilia Orozco Tascón. Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Miquelsen en 2015. Cecilia Orozco. Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano en 2019 del Círculo de Periodistas de Bogotá. El gran premio a la vida y obra de una periodista es otorgado a Cecilia Orozco Tascón. Y en 2023, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar le entregó el máximo galardón, el Gran Premio a la vida y obra de una periodista por su trayectoria, su ética e integridad profesional. Les expreso mi infinito agradecimiento. Esta ha sido una semana cargada de emociones y recuerdos de su equipo de reporteros que la acompañó durante este largo camino y que siempre la apoyó incondicionalmente. Años de dedicación, liderazgo, entrega y compromiso que dejan un legado imborrable en la historia de este medio de comunicación. La partida de Cecilia Orozco de la dirección de Noticias 1 deja un vacío difícil de llenar, pero también abre nuevas oportunidades y retos para este equipo, ahora bajo la batuta de Ignacio Gómez, quien ha estado en esta casa periodística durante 22 años. Aunque esta despedida marca el fin de una era, también es el inicio de un nuevo capítulo en la historia del noticiero más premiado del país, que desde un periodismo investigativo, crítico e independiente, tiene un compromiso con la verdad que siempre nos ha caracterizado. Que nuestra independencia permanecerá intacta. Gracias, Cecilia Orozco, señora directora.
Aunque sus EPS les hayan recetado los medicamentos urgentes que requieren personas con diabetes y esquizofrenia, los enfermos han tenido que buscarlos en las droguerías. En este caso, las EPS no las compran, según sus voceros, por falta de plata. Marta Olaya. Mónica, hay que recordar que el gobierno asegura haber cancelado sus deudas con las EPS, pero los laboratorios farmacéuticos aseguran que estas se están demorando hasta 120 días en pagar. En el peor de los casos, los pacientes no entran en la ecuación de los negocios de las farmacéuticas. Ante la escasez de los medicamentos. Hay medicamentos que no se encuentran porque los laboratorios no los traen al país. Otros que fabrican los importan regularmente y se consiguen en las farmacias, pero no se distribuyen a pacientes de las EPS y a estos se llaman escasos. Y algunos que no tienen las suficientes cantidades para entregar y se llaman desabastecidos. Según la industria farmacéutica, la escasez de medicamentos se atribuye a la demora del pago por parte de las EPS, que han pasado de 90 a 120 días. Prácticamente el 50% por encima de lo que se estaba teniendo. Esto le genera una implicación gravísima a la industria farmacéutica porque nosotros dependemos del pago oportuno. El flujo de los recursos para pagar a los proveedores no es el mismo que se tenía antes y eso sí está explicando parte de la escasez y la falta de atención a los pacientes. Hay un problema bien complicado y es la insuficiencia y no oportunidad en los recursos. Entre los medicamentos que presentan escasez, hay algunos para tratar la diabetes y el cáncer, así como la presión arterial. Y aunque el INVIMA asegura que en el país se comercializan 9 insulinas con registro sanitario vigente, hay pacientes que aseguran que no la están recibiendo. De primavera me envían al 80, del 80 me envían aquí, más que todo por insulina. El hecho de que tengamos desabastecidas ciertas insulinas y ciertos medicamentos para atender pacientes diabéticos, eso otra vez es inaceptable. Incluso medicamentos para tratar la esquizofrenia como la quetiapina se encuentran escasos, según relataron los mismos pacientes. Y no hay mis medicamentos como el ibuprofeno, no hay como el ácido valproico, la sertralina y la quetiapina. Se demora uno más o menos 3 horas para que le digan que no existe. Es que a mi esposo le quedaron debiendo el medicamento y le tocó comprarlo el mes pasado. Según el INVIMA, desabastecidos hay 5 medicamentos en el país, entre ellos la nevirapina, utilizada para tratar el VIH en niños. En el último año, la Superintendencia de Salud recibió más de 400.000 quejas de los usuarios por la no entrega de medicamentos. El invento de un colombiano que provoca el movimiento de robots mediante feromonas sintéticas es portada de la actual edición de la revista Nature. En la edición de febrero, la revista Nature publicó una investigación sobre la comunicación entre robots similar a la interacción de enjambres de hormigas, abejas o termitas y que cuenta con la participación de un ingeniero colombiano quien se encargó en la programación de robots mediante algoritmos. Ellos pueden dejar marcas de estas feromonas artificiales para indicar información que otros robots pueden percibir mediante cámaras. Entonces ellos pueden dejar el rastro utilizando los LEDs ultravioleta y otros robots que pasen por ahí no necesariamente tienen que pasar al mismo tiempo, sino que pasen unos segundos después. Estas feromonas artificiales son mecanizadas a través de luces fosforescentes que brillan en la oscuridad y con la luz ultravioleta que dejan permeadas en el piso, permite que los movimientos de los robots sean sincronizados. Todo este tipo de robótica se ha desarrollado pensando en el individuo, o sea, en que un solo robot desarrolle una tarea. Considerada como una colmena robótica conformada por 10 robots, emulan el efecto de grandes enjambres de insectos, pero combina la conciencia humana que dejan huellas en el campo para seguir estos rastros en la vegetación. Podemos utilizar estos métodos de inteligencia artificial para programar los robots y crear esta coordinación, como te digo, reduciendo la necesidad del esfuerzo humano. El resultado de esta investigación es crear grupos de trabajo robóticos que puedan hacer oficios de gran magnitud como la limpieza de ciudades, procesos industriales o agrícolas. Siglos y acaso centurias de discriminación han creado condiciones de fragilidad psicológica diferentes para las mujeres sobre los hombres. Por cada 2 pacientes hombres con depresión, hay 3 mujeres.
El cansancio, agotamiento y falta de energía son señales de cambios. Muchos de ellos alertan problemas de la salud mental. Las mujeres tienden a caer en cuadros depresivos. Según cifras reveladas por la Organización Mundial de la Salud, la depresión en mujeres es un 50% más frecuente que en hombres. Las mujeres solemos medirnos o evaluarnos de manera negativa y compararnos un montón. Errores como no darle prioridad a nuestra salud mental, como estar más metidas en el rol de ser hija de, madre de, esposa de, y no dar una prioridad, por ejemplo, a nuestro proyecto de vida. Para el cuidado y mantenimiento de la afectación de la salud emocional en mujeres, existen líneas de atención especializadas para escucharlas. Entre las más conocidas está la línea púrpura. Nosotros hacemos entrenamientos encaminados a poner límites, por ejemplo, a verbalizar las emociones, a tomar un rol también de liderazgo en casa y en el trabajo. Encontrar el equilibrio no es una tarea sencilla. Es por ello que se debe darle relevancia e importancia a los síntomas como sentirse triste o ansioso la gran mayoría del tiempo. Son indicativos de que la persona debe buscar ayuda profesional. El padre Francisco Cánovas de Algeciras, al sur de España, se hizo viral en las redes al salir al altar con una escopeta que disparó contra sus feligreses una y otra vez. El religioso de la Congregación de los Padres Salesianos defiende el juego que quiso hacer con sus feligreses más jóvenes, pero es un hecho que los mayores se divirtieron aún más que ellos. La escopeta de agua bendita acabó su munición y no fue recargada ni será utilizada para los bautizos. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.